Tasa fija, tasa variable, a 15, a 20 o a 30 años. Todas estas son las preguntas que nos hacemos a la hora de comprar nuestra primera casa. Durante los últimos meses hemos visto cómo los bancos centrales han comenzado a subir las tasas de interés. Y varios de ustedes nos han estado preguntando si es que debería esperar para comprarme una casa, qué tipo de hipoteca debería sacar o si es que se puede renegociar o mejorar las condiciones de un crédito. Así que todas estas son las preguntas que vamos a contestar en el video de hoy. Antes de responder todas estas dudas, partamos por el principio. ¿Qué es una hipoteca o un crédito hipotecario? Una hipoteca es básicamente un préstamo que le pido al banco para poder financiar la compra de una propiedad, es decir, de una casa, de un departamento, de un terreno, etcétera, etcétera. Estos créditos son generalmente de larga duración, es decir, que son préstamos entre 10, 20 o hasta 30 años plazo y que nosotros tendremos que ir pagando mes a mes. Obviamente, este préstamo no es gratis y vamos a tener que estar pagando unos intereses determinados dependiendo del tipo de tasa que elijamos. Luego, más adelante te vamos a contar cuáles son y cuál es la que más te conviene. La diferencia entre un crédito hipotecario y uno de consumo, por ejemplo, es que la casa actúa como garantía. Entonces, si es que nosotros no podemos pagar nuestras cuotas, el banco se quedaría con la propiedad. Hasta aquí todo claro, pero antes de sacar una hipoteca es importante tener en cuenta tres factores claves. El primero es cuánto dinero vamos a pedir. Hasta hace algunos años, antes de la crisis inmobiliaria del año 2008, los bancos ofrecían préstamos por el 90 o el 100% del valor de la propiedad. Incluso algunos bancos daban un 110% para que pudieses cambiar el auto y comprar los muebles de tu nueva casa. Sin embargo, una vez visto el desastre de 2008, los bancos ahora son mucho más precavidos y ya no entregan préstamos tan fácilmente ni por montos tan altos. Por regla general, el banco te va a prestar aproximadamente el 80% del valor de la propiedad. Entonces, digamos que tú quieres comprarte una casa por $200.000 o 200.000 euros, el banco te podría ofrecer un crédito hasta de 160.000 euros, es decir, del 80% del total. El otro 20% o 40.000 euros tendrías que ponerlo directamente desde tu bolsillo. Eso sí, ten en cuenta que si piensas comprar una propiedad, por ejemplo, de 200.000 euros, habrán otros gastos asociados a la compra, como por ejemplo los gastos notariales, el registro de la propiedad, los impuestos, etcétera, etcétera. Estos gastos extras van a depender de tu país de residencia y si es una vivienda nueva, si es usada y otros factores. Sin embargo, siempre calcula que aparte del valor de la propiedad, vas a tener que pagar aproximadamente entre un 8 o un 10% extra del valor en gastos asociados a la compra. Pero bueno, volvamos entonces a la pregunta inicial. ¿Cuánto dinero debería pedirle al banco? Y esto es depende. Bueno, antes de que te alarmes, es posible de que ahora me vayas a escuchar decir muchas veces depende a lo largo de este video. Pero es que la verdad es que a la hora de hacer estos cálculos hay muchos factores que tener en cuenta. Y aquí no hay una respuesta única. Hay quienes piensan que entre más te apalanques, es decir, entre más dinero pidas prestado, mucho mejor. Porque así vas a tener que poner menos dinero de tu bolsillo y vas a poder usar ese dinero en otra inversión. Eso sí, ten en cuenta de que entre más dinero pidas, vas a tener que pagar también más intereses. En cambio, si es que pides un crédito más bajo y pones más dinero de tu bolsillo, terminarás pagando menos intereses. Pero bueno, para que no te vayas con las manos vacías, un consejo. Si es que la tasa de interés que consigues por tu crédito es inferior a la rentabilidad que puedes sacarle a ese dinero, podrías considerar pedir un crédito más grande. Pero si la tasa de interés es superior a la rentabilidad, te conviene poner más dinero de tu bolsillo y pedir un crédito más pequeño. Dicho esto, entonces saltemos al segundo factor y probablemente uno de los más importantes en estos momentos, el tipo de crédito o hipoteca. Vamos a sacar uno de tasa fija o uno de tasa variable. Para entrar un poco en contexto, la tasa de interés que vamos a pagar por nuestro crédito viene definida por una parte por lo que dice el Banco Central. En el caso de España, por ejemplo, es el Banco Central Europeo quien define la tasa o tipo de interés. Este es el tipo de interés oficial con que el Banco Central le presta dinero a los otros bancos. Sin embargo, el que afecta a tu hipoteca es el Euribor o tipo de oferta de interés interbancaria. Esto es básicamente el tipo de interés que se cobran los bancos para prestarse dinero entre ellos. Y es precisamente este tipo de interés el que se utiliza para calcular tu hipoteca. Así que es importante de que lo conozcas antes de comprar una propiedad. En el caso de los países fuera de la Unión Europea, la tasa de interés va a estar definida por los bancos centrales de cada país. Luego van a ser los bancos quienes nos ofrezcan una tasa más alta o más baja dependiendo de las condiciones del mercado. Pero entonces, ¿tasa fija o tasa variable? Bueno, a la hora de pedir una hipoteca o un crédito hipotecario hay tres tipos de interés: la tasa fija, la tasa variable y la tasa mixta. Cada uno tiene sus pros y sus contras, así que vamos a ver en detalle cada una y cuál te conviene más. Partamos por la tasa fija, que es la más fácil. Esto significa de que siempre vamos a pagar el mismo tipo de interés por
nuestro préstamo. Esto sin importar lo que pase con las tasas de interés fijadas por los bancos centrales o por el Euribor. Siempre pagaremos lo mismo por nuestra hipoteca. Esto tiene sus ventajas porque, claro, estaremos protegidos en el caso de posibles alzas de los tipos de interés como los estamos viendo actualmente. Sin embargo, los bancos suelen ofrecer estos préstamos con una tasa ligeramente superior, es decir, que son créditos un poco más caros. La tasa de interés de tipo fijo nos conviene cuando las tasas de interés referenciales, es decir, de los bancos centrales, están bajas, porque así vamos a poder asegurarnos de pagar menos intereses por nuestro crédito. Luego, por otra parte, tenemos a las hipotecas con interés variable. Esto quiere decir que el tipo de interés que vamos a pagar va a ir cambiando a lo largo de la vida de nuestro préstamo. Generalmente, esta tasa de interés va a estar compuesta por dos cosas. Por una parte, la tasa de interés referencial del Banco Central o Euribor en el caso de Europa, más un diferencial que es el porcentaje extra, por decirlo así, que se lleva el banco. Entonces, por ejemplo, si es que la tasa de interés referencial o el Euribor es de un 3% y el diferencial es de un 1%, la tasa de interés que vamos a tener que pagar por nuestra hipoteca sería de un 4%. Por eso, muchas veces cuando entramos a comparar hipotecas o créditos de tasa variable, vemos que dice Euribor más 1% o en Chile dice, por ejemplo, TAB más 1%. Esto es porque son básicamente la tasa de interés referencial más el diferencial que cobra el banco. Obviamente, esto hace que cuando la tasa referencial suba, nosotros tendremos que pagar más por nuestro crédito. Pero cuando la tasa de referencia baje, pagaremos menos intereses. Los créditos a tasa variable suelen ser, entre comillas, más baratos que los créditos a tasa fija. Sin embargo, tienen un riesgo mayor, ya que en periodos como este, que vemos cómo suben las tasas de interés, tendremos que pagar más por nuestra hipoteca. Las tasas de interés variable nos convienen, por ejemplo, en momentos cuando la tasa de interés referencial está un poco más alta, pero se prevé que pronto comiencen a bajar. Y por último, tenemos a la tasa mixta. Esta consiste básicamente en que por los primeros años de nuestro crédito tendremos que pagar una tasa fija y luego pasaremos a una tasa variable. Bueno, como lo indica el mismo nombre, es un modelo mixto. Esta alternativa suele ser más conveniente en periodos de alta inflación, pero antes de que comiencen a subir las tasas de interés, como por ejemplo a principios del año 2022, donde ya veíamos que la inflación comenzaba a dispararse, entonces era de esperar de que los bancos centrales iban a subir la tasa de interés. Entonces, si hubiésemos pedido uno de tasa variable, nos hubiésemos asegurado de que al menos durante estos primeros años íbamos a tener una tasa fija y luego cuando el Banco Central decidiese bajar las tasas de interés, ya cambiaríamos al sistema de tasa variable. Vale, pero aquí viene un truco. ¿Se puede entonces pasar de un tipo de tasa a otra? Y la respuesta es que sí. Por ejemplo, si es que tienes una hipoteca con tasa variable y quieres cambiarte a tasa fija, puedes negociar las condiciones con tu banco o incluso negociarla con otros bancos. Si otro banco te ofrece mejores condiciones, tienes que comunicárselo, por supuesto, a tu banco actual y ellos tienen hasta 15 días para igualar la oferta u ofrecerte aún mejores condiciones. El tercer factor importante a considerar, por supuesto, es el tiempo por el cual vamos a pedir nuestra hipoteca. Como te contaba al principio, los créditos hipotecarios suelen tener una duración de entre los 10 hasta los 30 años aproximadamente. Sin embargo, es importante determinar por cuánto queremos estar pagando el préstamo, porque de eso va a depender la cuota mensual y la cantidad de intereses que vamos a terminar pagando. Obviamente, entre más años pidamos este préstamo, menor va a ser la cuota mensual, pero claro, tendremos también que pagar más intereses. Entonces, a la hora de definir la duración del préstamo, es importante ver en cuánto nos quedaría la cuota mensual e intentar de que esta cuota no supere el 30% de nuestros ingresos mensuales. Por regla general, si es que la tasa de interés que nos ofrece el banco es muy baja y es de tipo fijo, nos convendría sacar una hipoteca por un largo periodo de tiempo. Pero ojo, siempre y cuando el capital que no estemos destinando al pago de esta hipoteca lo tengamos invertido en otros activos, como por ejemplo en la bolsa, y nos esté dando un rendimiento superior a la tasa de interés del crédito. Pero si el dinero restante lo vamos a tener simplemente parado en una cuenta bancaria o en una inversión que nos dé una rentabilidad inferior a la tasa de interés del crédito, nos convendría tener una hipoteca con menos años y una cuota ligeramente más alta. De esta manera nos vamos a estar ahorrando dinero por el pago de los intereses. Con respecto a esto, una pregunta que nos hacen muy seguido es: ¿me conviene comenzar a invertir en bolsa o adelantar el pago de mi crédito hipotecario? Y aquí la respuesta es: depende. Mira, generalmente el método que se utiliza para pagar los créditos hipotecarios se conoce como el método francés. Este es un sistema de amortización de créditos que nos permite tener una cuota constante a lo largo de todo el tiempo que dure nuestro préstamo. En el método francés, en los primeros años de nuestro crédito, buena parte de nuestra cuota mensual irá destinada al pago de intereses y otra parte a amortizar o a disminuir el dinero prestado. Y a medida de que vayamos pagando más cuotas, cada vez iremos pagando menos intereses y más en amortizar el crédito.
crédito. Mira, si por ejemplo pedimos un crédito de $100.000 por 20 años a una tasa de interés fija por un 2%, al final del periodo habremos pagado al banco $121.727, es decir, 21.727 euros o dólares en intereses. Para este préstamo, la cuota mensual es de 505,88, de los cuales los primeros meses, cerca de 165, van a ir destinados al pago de intereses y 335 a disminuir el capital prestado o, lo que es lo mismo, amortizar la deuda. Sin embargo, si es que miramos las últimas cuotas de nuestro crédito, vemos que seguimos manteniendo la misma cuota mensual, pero ahora casi todo va destinado a amortizar el crédito y un porcentaje muy pequeño se destina al pago de intereses. Entonces, para contestar a la pregunta de si nos conviene más abonar al crédito o invertir, es importante tener en cuenta cuántas cuotas nos quedan por pagar, porque si ya estamos cercanos a terminar nuestro crédito, realmente nos conviene mucho más invertir este dinero en bolsa. Pero si de lo contrario estamos recién comenzando a pagar las primeras cuotas de nuestro crédito, ahí sí que quizás nos podría convenir abonar a nuestra hipoteca. Pero ojo, tienes que tener en cuenta de que dependiendo de las condiciones de tu crédito, puede que el banco te haga pagar comisiones extra por adelantar estos pagos. Además, como te comentaba en un principio, esto es solo conveniente si es que la tasa de interés es más alta de la rentabilidad que podemos obtener con este dinero en otra inversión. Pero si la rentabilidad que obtienes en esta inversión es superior a la tasa de interés, te conviene invertir este dinero en lugar de adelantar el pago de tu hipoteca. Y si quieres saber cómo obtener una mayor rentabilidad invirtiendo tu dinero en la bolsa de valores, te recomiendo de que vayas a ver este video que te dejo aquí. Nos vemos allá. Chao.